Mi estimado telepensante, le traigo un temazo en esta entrevista. ¿Sabía usted que el 2023 se cumplen los 50 años del quiebre institucional? Yo sé que usted lo sabe. Pero además se ha hablado mucho ya de que se viene una campaña comunicacional realmente muy intensa de parte de este gobierno para intentar aunar, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas de la izquierda que en su minuto sufrieron las consecuencias de lo sembrado entre 1965 y 1973, un periodo del que en Chile no se habla. Usted sabe que el Museo de la Memoria parte punto cero con el quiebre institucional, no se hace cargo absolutamente de nada de lo que pasó en la época previa. Y fíjese que estoy acá con Ulises Caravantes. Él ha escrito un libro sobre justamente la época previa y dice, Ulises, perdona que te cite antes de terminar de presentarte, pero creo Sí. que es tan fundamental lo que plantea Ulises cuando dice, espero no equivocarme, al pretender que el buscar proximidades con la verdad histórica contribuirá a pacificar los espíritus, que después de medio siglo aún se aprecian inquietos, traumatizados en ambos bandos, de aquellos que se enfrentaron en 1973 y que dolorosamente estuvieron al borde de la guerra civil que costaría a Chile un mínimo, que de haberse producido, ¿no es cierto?, costaría a Chile un mínimo de 500.000 muertos. Bueno, ¿quién es este genial escritor que nos trae entonces una primera entrada a este periodo que es tan importante comprender y ojalá usted, mi estimado telepensante de ahí, pueda transmitirle a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos que existe este libro, que se hace cargo, que es de Ulises Caravantes? Ulises es ingeniero civil de la Universidad de La Serena, profesor universitario, especialista en seguridad portuaria de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, escritor e investigador histórico, autor de libros como Enlaces de Tiempo y Espacios, desde los valles transversales a los canales australes, Remberto y Sumar y Fernando de Magallanes, 500 años. Ulises, muchas gracias por aceptar esta invitación de Esfera Pública a conversarnos de esta tremenda investigación que has hecho. Son más de 500 páginas, si no me equivoco, las conté bien, de testimonios que has recogido entre el periodo 65-73, discursos de Allende, Prats, Pinochet, los almirantes Fernando Porta y José Toribio Merino, políticos y amigos de Allende, revistas, diarios y un gran etcétera que entonces nos permite comprender realmente qué es lo que generó el quiebre institucional. Gracias por estar en Esfera Pública, Ulises. Hola Vanessa, buenos días o buenas tardes, buenas noches, según el horario en que los telepensantes nos vayan a ver en esta entretenida conversación. Efectivamente, para mí ha sido un trabajo de varios años de recopilar información, de cruzar información, y cuando digo de cruzar, de ir comparando las afirmaciones, los testimonios que fueron dejando los distintos actores de la época, actores políticos, eh, y constatar a partir de ese cruce de las opiniones o similitudes en las afirmaciones, y eso llama muchísimo la atención. Ahí lo vamos a ir analizando durante el programa con las preguntas que tú tienes preparadas y que vamos a ir analizando. Ulises, tu libro se llama Chile 1973, Historia de una crisis. Entonces vamos a partir comunicándole a los Así es. telepensantes que lo pueden comprar escribiéndote a tu correo, si tú puedes decir tu correo para que lo tengan claro. Bueno, gracias. Mi correo es todo junto, ucaravantes, caravantes con B alta y S final, @gmail.com. Ucaravantes @gmail.com. Yo quiero llevarte a tu propósito esencial en el libro, que es esto de derribar mitos. Mi estimado telepensante, ¿qué es lo que es un mito? Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona. No sé si le suena a que la percepción de Allende estaría un poco alterada en el imaginario de Boric, o de una cosa, en este caso el quiebre institucional, y les da más o menos valor del que tienen en realidad. Entonces yo quiero contigo, Ulises, si es que me acompañas, a revisar 7 mitos a la luz de lo que tú has podido recabar en tus informaciones y que después quienes compren tu libro van a poder constatar por los testimonios que son verdad empírica, que están muy bien documentados ahí. El primer mito, mi estimado Ulises, es
¿Era Allende el presidente del pueblo, un presidente demócrata del pueblo de Chile? A ver, vamos por parte. Uno si era el presidente del pueblo y dos si era un demócrata. Vamos a separar un poquito. A ver, Salvador Allende llegó a la moneda por, por un escenario constitucional que existía, que llevaba el camino de una elección presidencial primero por la intervención de los electores, de los ciudadanos chilenos, y si no había una mayoría relativa, o sea, perdón, no había una mayoría absoluta, ¿no? Algún candidato no obtenía mayoría absoluta en ese proceso eleccionario directo, recaía la responsabilidad del Congreso Nacional Pleno, las dos cámaras, para elegir entre las dos primeras mayorías relativas. Desde ese punto de vista, está claro que Salvador Allende no era el presidente del pueblo, porque solamente un 36% del pueblo dijo yo quiero que Salvador Allende sea presidente. Y un 64% dijo yo no quiero que Allende sea presidente. Por lo tanto, el expresidente Allende uno lo puede con la mayoritaria del pueblo. Eso no era así, era un engaño y quizás hasta un autoengaño a arrogarse la representación del pueblo de Chile. No era así. Y por otra parte, si era un demócrata, pero uno muy superficialmente decía en un principio, cuando tenía 20 años menos, 15 años menos quizás, bueno, este caballero, este político fue un demócrata, llegó a la moneda por un proceso eleccionario democrático, constitucionalmente establecido, pero yo, a partir del análisis que he hecho, digo, he llegado a la conclusión lamentable de que el expresidente Allende en sí no era un demócrata por definición, y no es un adjetivo que yo le quiera dar antojadizamente. Él se autoproclamó marxista-leninista. Ahí están los documentos de la época, el que los quiera revisar. Y por definición, un marxista-leninista no es demócrata, porque cree en los gobiernos de partido único y porque cree ni más ni menos que en una dictadura, en la dictadura del proletariado. Mal puede ser un demócrata quien cree en la dictadura del proletariado. Otra cosa, y esto ya es una conclusión mía, es que yo marxista-leninista, utilice un sistema democrático para ir tomando poco a poco el poder en un país, en este caso Chile, para después instaurar el régimen, el sistema en el cual, como marxista-leninista, yo creo que es la dictadura del proletariado. Por lo tanto, por definición, Salvador Allende no era un demócrata. No puede ser, en mi opinión, y lo avalo con lo que lo estoy diciendo, no puede ser ejemplo de la socialdemocracia internacional, como también se ha levantado esa apreciación, uno escucha políticos franceses, políticos españoles, no puede ser porque no era un socialdemócrata, un marxista-leninista no es un socialdemócrata, el marxismo-leninismo siempre estuvo en contra de la socialdemocracia y atacó ferozmente a la socialdemocracia. Entonces, no, lamentablemente para quienes lo han seguido por tanto tiempo, no era un demócrata por definición, porque él se autodefinió no demócrata al decir yo soy marxista-leninista. Esa Sí. definición que hace Allende de sí mismo, ¿es una definición que hace en forma reiterada? ¿La hace alguna vez en particular? ¿Lo entendemos por la ideología a la que él adhiere? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión empíricamente? O sea, claro, él cuando sale electo dice yo no soy el presidente de todos los chilenos, me imagino que habrá estado pensando en esos términos, pero en qué momentos de la presidencia de él o de su candidatura, tú ves con mucha fuerza que se plantea esta convicción del de ser marxista-leninista? Yo creo que él se, se, se autodefine como marxista-leninista a partir de la realidad interna de su partido. El Partido Socialista, siendo un partido que estaba desenvolviéndose dentro de una democracia republicana, con senadores, con diputados, con alcaldes, con regidores, que eran los concejales de la época, en el año 1965, en el mes de agosto, ya se declara partidario de la insurrección, de la vía insurreccional, de no creer, y lo dice en los procesos electorales. Los procesos electorales para el Partido Socialista en agosto de 1965, ya estaba de más. El político socialista Doni Sepúlveda levantó una tesis en ese sentido y la expuso
y la presentó para su evaluación y rechazo o aprobación en el Congreso de Linares de el mes de agosto del año 1965. En ese congreso y en ese documento que presenta Sepúlveda, documento que yo tengo en mi poder, me lo envió ni más ni menos que la Biblioteca Clodomiro Almeida del Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista de Chile tiene esos documentos históricos en su poder. Eh, Ellos critican ácidamente el proceso electoral del año 1964, donde Allende es derrotado en la elección frente a Eduardo Frei Montalva, y por lo tanto ellos ya se declaran no partidarios de alianzas tampoco, de alianzas políticas con los partidos burgueses de centro. Ellos creen en el camino propio, donde solamente tienen que ir unidos los partidos, comillas, revolucionarios o marxistas-leninistas, o los que creen en la dictadura del proletariado. Y el año 1967 va un poco más allá o bastante más allá del Partido Socialista, porque definitivamente le declara, en octubre del año 1967 en el Congreso de Chillán, le declara la guerra a la democracia chilena, porque lo que hizo el Partido Socialista en ese Congreso no fue ni más ni menos que declararle la guerra a la democracia chilena y a sus instituciones. Y eso también está avalado por los documentos que el propio Partido Socialista tiene y que me lo hicieron llegar en mi proceso de investigación. Ellos declaran válida la vía armada para tomar el poder. Allende nunca lo dijo en forma explícita, pero junto con ese caminar de su partido, el único partido en el cual él militó, él se declaró, como ya lo dije anteriormente, marxista-leninista, es decir, partidario del uso de la fuerza para llegar a gobernar un país e implantar una dictadura como es la dictadura del proletariado. Y quiero tomar también como ejemplo de lo que estoy diciendo un discurso muy importante y que claramente también está olvidado, pero del cual hago referencia en mi obra y que el comandante en jefe del ejército de la época, el general Carlos Prats, lo califica de polémico. El discurso que hizo el presidente Allende el 21 de mayo de 1971, el primer discurso del país frente al Congreso Nacional. Ahí el presidente Allende pareciera que creía estar hablando a una masa de futuros revolucionarios marxistas leninistas porque los va instruyendo, les va informando cómo fue la revolución rusa, cómo actuó Lenin, qué es lo que viene para Chile en base a ese devenir histórico que ellos quieren reeditar en Chile. Es decir, lo dice claramente. Entonces el presidente Allende no solamente lo dijo una vez, lo afirmó, lo dijo y lo fue reafirmando incluso siendo presidente de la República. Ahora, Ulises, el segundo mito importante, porque ya nos quedó claro, Allende ni del pueblo, que votaron por el 36%, ni tampoco demócrata, es que se dice que la crisis económica, que, bueno, yo sé que esto es casi una caricatura, pero hay que hacerse cargo, porque la crisis económica que hubiera enfrentado hipotéticamente desde la visión de la izquierda el régimen de Allende es una crisis económica provocada por los sectores empresariales capitalistas de multimillonarios, pues en esa época Chile estaba lleno de multimillonarios, en alianza con el imperialismo yanqui. O sea, si no hubiese sido por eso, esto hubiera sido, digamos, un paraíso de la abundancia y la disminución de la desigualdad y el acceso de todos a todos los derechos que hoy día llamamos sociales, etcétera. ¿Cómo enfrentarías tú a una persona que viene con ese discurso y con ese que es otro de los mitos? Bueno, como lo planteo en el libro del cual estamos hablando, Chile 1973, a ver, aquí hubo un escenario, el gobierno de la Unidad Popular se desenvolvió y la campaña de la Unidad Popular y sus planteamientos en un escenario de guerra fría. El mundo estaba dividido por definición por los dos titanes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, en dos hemisferios. Uno es tuyo y el otro es mío, se dijeron claramente, y todos sabemos que en la segunda mitad del siglo XX se vio enfrentada a esa realidad. Dicho eso, en ese marco de Guerra Fría, la Unidad Popular quiso sacar a Chile del hemisferio que los norteamericanos, los estadounidenses decían, este hemisferio es mío, y que quedó demostrado después que los soviéticos dijeron, este hemisferio sí es tuyo. Y se lo dijeron a Allende los soviéticos en su cara.
presencialmente. ¿Por qué parto con esto mi análisis? Porque en realidad sí hubo una intervención de los Estados Unidos con algunos actores del empresariado nacional desde el día en que Salvador Allende ganó la elección en términos relativos, como ya he dicho, con ese 36%. Sí hubo esa intervención, sí hubo esa injerencia. Pero por otro lado, y eso es lo que no se dice y es lo que yo invito a reflexionar con mucha objetividad a los jóvenes y a los no tan jóvenes, cuando yo me veo, cuando siento que alguien me afecta de cualquier manera en forma personal, en forma grupal, si yo me siento parte de un grupo, eh, es una mentira muy grande decir, no, yo me quedo tranquilito, que me sigan afectando, que me sigan atacando, que me sigan perjudicando. Si yo veo que algo a mí me perjudica, yo reacciono y trato de oponerme o hacerle el quite a ese hecho, a esa situación, a ese sector que me está perjudicando. Y ahí viene la otra parte de la crisis chilena. ¿Por qué digo esto? Y pongo un ejemplo. Salvador Allende, a fines del año 1970, dio una entrevista a la televisión cubana en la precordillera de Santiago, la famosa casa llamada del Cañaveral, y ahí Salvador Allende se queja de que los agricultores, lo pongo como ejemplo, hay un montón de ejemplos que uno podría analizar. Los agricultores no hicieron sus siembras de primavera, afectando fuertemente el inicio del gobierno popular. Entonces yo digo y planteo, si Salvador Allende estuvo, lo voy a acotar en el momento del inicio de su campaña, enero de 1970, porque el 22 de enero de ese año fue proclamado candidato único a la Unidad Popular. Entonces, desde esa fecha en adelante hasta el 4 de septiembre, que fue el día de la elección, Allende estuvo diciendo que él iba a expropiar los campos. Esa era su decisión, esa era su postura. Pero frente a esa decisión manifiesta que él le transmitió a todos los chilenos durante 9 meses, es lógico pensar que el agricultor volcara sus esfuerzos de capital, de trabajo, que había hecho siempre para, comillas, desarrollar las siembras de primavera. Evidentemente no. La economía, y el que ha estudiado un poco de economía, se mueve por certidumbres o se mueve por, al revés, por incertidumbre. Entonces, si yo tengo la incertidumbre de que el campo del cual soy propietario, ganando la Unidad Popular con su candidato Salvador Allende, me lo van a quitar, digo, a ver, me espero un poco, ¿qué va a pasar en el país? Tengo que esperar un poco. ¿Qué saco con sembrar un campo si al día siguiente de que este caballero, don Salvador Allende, asuma la presidencia de la República, van a llegar y me van a decir este campo ya no es suyo, es nuestro? Y ahí queda la siembra que yo planté con mi esfuerzo, con el esfuerzo de los trabajadores. Entonces, no lo hago, me espero. Es lógico pensar. Y el que Claro, y dice, eso es no, a algo, mí perdona Ulises, no me hubiese afectado, yo creo que es un... eso es algo que también Sí, pasa con las incertidumbres institucionales que Chile está viviendo hoy día con el proceso constituyente. Ahora, lo de Allende, evidentemente que uno se puede hablar de la influencia yanqui, pero también se tiene que hablar de que aquí estuvo Fidel Castro, ¿no es cierto? No sé cuántas semanas instalado, que hubo influencia muy importante del comandante Pepe, que llegaron guerrilleros desde toda Latinoamérica a la pelea en Chile, que había una influencia gigantesca de la Unión Soviética, al nivel de que incluso Ricardo Lagos fue hacia el final del gobierno de Allende nombrado, ¿no es cierto?, embajador en la Unión Soviética, y que Allende también dio su vuelta por allá. Entonces, esto cuando se mira solamente de un lado en términos de la influencia yanqui, digamos, con un par de empresarios, y no se está viendo cómo se avanzaba la revolución armada con el apoyo de una Cuba cuyo fundamento, digamos, siempre fue la Unión Soviética. El día que la Unión Soviética deja de apoyar Cuba, Cuba se va al tarro de la basura hasta que lo vuelve a levantar Chávez, que transforma a Venezuela en una colonia de Cuba, ¿no es cierto? Entonces, esa influencia de Estados Unidos, claro, tú tienes razón, está presente y es innegable, pero es que era la época de la Guerra Fría, como dices tú. Entonces, estaban ambas fuerzas siempre en pugna en todos los países satélites de esta guerra, y esa es la parte que a quienes enarbolan los argumentos de este tipo de que el gobierno de Allende, que por lo demás imprimió una cantidad de billetes del 71 al 72, generó una inflación de 1000%, eso o sucede. sea, ahí uno puede sumar muchas otras cosas, pero claro, la de la certidumbre, y tú creo que
le das bastante importancia en tu libro a todo este proceso de expropiaciones también de las empresas, de las industrias. A ver si puedes avanzar un poco por ahí, porque esas expropiaciones también forman parte de esto que tú dices de la incertidumbre y de la destrucción que el gobierno hace del aparato productivo. A ver, yo planteé lo de Estados Unidos, pero sobre la base de la Guerra Fría. Partí diciendo eso. Y lo digo en el libro del cual estamos hablando. Si en Estados Unidos, perdón, si en Chile tuvimos la intervención de Estados Unidos, de contexto de Guerra Fría, en Checoslovaquia o en Hungría teníamos la aparición de los tanques rusos, cuando habían checoslovacos o húngaros que querían alejar a sus países de la órbita soviética. Entonces era una dinámica que se estaba dando en todo el mundo. Y por lo tanto era esperable que en Chile se diera. Y el que no lo quisiera entender era un soñador, era ciego, no pensaba bien, no sabía de la realidad que vivía el mundo. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, el punto de vista geopolítico, la Unidad Popular y su gobierno, con sus planteamientos de sacar a Chile, porque eso era lo que querían, sacar a Chile del hemisferio bajo la influencia de los Estados Unidos, era absolutamente inviable, inviable. Hubiese tenido alguna viabilidad, le saco la componente de querer pasarme al bloque soviético, ya, hubiese sumado a lo mejor un poco más de viabilidad, pero ellos lo decían, queremos partir para el otro bloque. Quiero reforzar esto. La Fuerza Armada, en particular la Armada, el año 70, en septiembre, algunos integrantes del alto mando, con autorización de su comandante en jefe de la época, el almirante Porta, se reunieron con el senador Allende y se lo plantearon, que desde el punto de vista de la defensa no era conveniente salir del hemisferio occidental, no seguir en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de otros acuerdos más que habían. Lo quiero reforzar para que se entienda de que la, comillas, reacción, porque esa fue una palabra muy utilizada, la reacción, sí, la reacción es una respuesta a un estímulo negativo o positivo, ¿verdad? Bueno, la reacción de Estados Unidos no podía no venir. Tommy se lo dijo también a Allende en una conversación durante la campaña. Se te van a ir encima, Salvador. Obvio, porque si alguien ve afectados sus intereses, responde. Diga a alguien que no lo hace, lo reitero, en lo personal, en lo grupal, diga a alguien que no lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Voy a lo otro, a lo que tú señalabas. Bueno, la emisión a ver, la Unidad Popular y sus economistas creían que la riqueza estaba en el papel moneda. Para los que quieren, o sea, los que ven este programa, hay que entender que el papel moneda no es ni más ni menos que una unidad de medida común para transar bienes y servicios que no son transables bajo el esquema de un trueque, ¿verdad? Eso es. No es riqueza el papel moneda. Y la Unidad Popular creía que el papel moneda era riqueza y se puso a imprimir billetes como se imprimen diarios o revistas. Eso generó una inflación brutal acompañada de la baja en la producción, producto de las incertidumbres, como ya señalé y ejemplifiqué, en los campos. Lo otro fue la incertidumbre que creó el programa de la Unidad Popular en las famosas tres áreas de la economía. Una llamada eufemísticamente el área social, que no era otra que el área estatal, las empresas que iban a ser propiedad del Estado, pero se le llamaba en forma elegante el área social. Un área mixta, donde se suponía que iban a interactuar privados y el fisco, y un área privada bastante pequeña y muy cuestionada, porque quienes creían que el camino de la revolución era el camino hacia la tierra prometida, eh, cuestionaban cualquier tipo de propiedad. Nunca la Unidad Popular pudo avanzar en una reforma constitucional que delimitara claramente y legalmente, constitucionalmente, las áreas de la economía. Nunca lo hizo. Se lo sugirió mucha gente, la oposición, particularmente la democracia cristiana, las Fuerzas Armadas, en la persona del comandante en jefe del ejército. ¿Por qué? Porque estaban apuntando a ayudar al gobierno, así lo veo yo, a ayudarlo bajando las incertidumbres en la economía nacional. Porque todo el mundo sabía que las incertidumbres nos iban a llevar al desastre al cual finalmente llegamos. No, por una parte no se aclaró
no se aclararon, no se avanzó en delimitar, en dejar muy claras las áreas de la economía. Estoy diciendo en el fondo que la democracia cristiana estaba respetando el programa de Allende. Estaba diciendo, bueno, si este caballero quiere generar las tres áreas, bueno, pero hagámoslo en orden, legalmente, constitucionalmente. La Fuerza Armada hasta cierto punto también. Y en paralelo, al no existir esta delimitación, se prestó para múltiples arbitrariedades. Por ahí un leguleyo de la Unidad Popular descubrió la existencia de un decreto medio olvidado de los años 30, el decreto 520, de la muy corta República Socialista de 1932 que lideró Carlos Dávila, decreto que señalaba que si una empresa no cumplía con el rol para el cual había sido creada por su dueño, ¿verdad? El Estado tenía todo el derecho de intervenirla o expropiarla. Por lo tanto, uno puede apreciar en los documentos de la época que habían activistas de la Unidad Popular movido por su ideología, por su dogma, por su ideologismo ya exacerbado, sin límite, decían, bueno, oye, esta fábrica todavía no es pasada a manos del pueblo, todavía está en manos del burgués, del explotador, qué sé yo, paremos. ¿Y por qué paramos? Por razón A, B, C o D, la que fuera. Detenían la fábrica. Esto ocurrió en cualquier parte del país. Y pasaban 2, 3, 4 semanas y estos mismos activistas informaban a su gobierno, al ministro de Economía, le decían, mire señor, la planta tanto lleva un mes sin cumplir sus funciones, porque estos son los problemas que hay. Y se veía obligado o no tan obligado el ministro o su gente y decían sus abogados, bueno, no queda más que aplicar el decreto 520 y la fábrica va a ser intervenida o expropiada. Y ahí se desencadenaba una serie de conflictos internos en la unidad productiva. Algunos pedían que el interventor fuera un militar, que no fuera un militante de algún partido de la Unidad Popular. En los primeros tiempos siempre, o la casi totalidad del tiempo, se dio que el interventor era un personaje de algún partido de la Unidad Popular. Y ahí, en definitiva, se iba creando una crisis interna, un fracturamiento social interno en esa unidad productiva que también llevaba a la paralización definitiva de esa fábrica y por lo tanto a ir mermando cada vez más la producción nacional, que acompañada con esta emisión descontrolada, inorgánica de papel moneda, de escudos en esa época, llevó al país a esa inflación galopante que fue un verdadero flagelo. Ulises, yo creo que con solamente esos tres datos, ¿no? La incertidumbre absoluta, la impresión de papel y la destrucción del aparato productivo a través de la toma de estas empresas y de su paralización, ya tenemos como desmitificado el que a Allende le fue mal económicamente porque fue un oscuro plan, urdido por un par de empresarios, ¿no es cierto?, en colusión con los yanquis, por mucho que sí haya habido cierta intervención, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de la Unión Soviética a través de su punta de lanza que era Cuba. Ahora me gustaría llevarte a quizás un tema que ha sido mucho más eh, presente en la figura, no sé si te acuerdas de Mauricio Rojas, y de toda la discusión que se armó con la creación del Museo de la Memoria, que parte con este punto cero, ¿no? El punto cero de no hablar de qué es lo que llevó o cuáles fueron las causas que condujeron al quiebre institucional, por lo que la gente simplemente no sabe por qué Chile en su momento perdió la democracia. Creen que Allende era una maravilla, todo estaba espectacular, en Chile se estaba pasando muy bien, vivíamos en el paraíso prometido por el comunismo y en esta utopía íbamos directo a la encarnación y de pronto unos perversos militares con unos anteojos oscuros y bigotes, digamos, ¿no? Y gorra puesta, decidieron salir a matarle a todos los buenos y a exiliarlos, etcétera. Eso es lo que transmite el Museo de la Memoria, claramente. O sea, el Museo de la Memoria, y aquí con esto yo me matriculo para no ser nunca ministra de la cultura, ¿no es cierto? De las culturas, como le dicen ahora, pero el Museo de la Memoria, donde yo estuve trabajando un año en un Fondesit,
Yo pensé que era en defensa del régimen democrático, pero no es defensa del régimen democrático, es defensa pura y dura del proyecto de un señor marxista-leninista que trató de imponerlo en Chile teniendo una minoría de apoyo en las urnas. Entonces, ¿qué significa esto o cómo ves tú este mito de que no existen responsabilidades, que todo esto podría haberse resuelto de otra manera, que Chile iba bastante bien, si lo que pasa es que a los militares no les gustó el rumbo que estaban tomando las cosas? ¿Cómo desmitificamos esto, sobre todo en las nuevas generaciones? A ver, voy a repetir lo señalado hace un momento. Eh, eh, Digo nuevamente que entre 1965 y 1967 el Partido Socialista le declaró la guerra a la democracia chilena y sus instituciones. Incluso más, viendo el Partido Socialista que Allende mantenía su objetivo, su trazado de camino de llegar a la moneda por una elección, que fue la del año 1970, el Partido Socialista señaló, afirmó, y está también en sus documentos, que las elecciones no eran ni más ni menos que una estación intermedia entre el momento que se vivía y el momento de llegar a la lucha armada definitiva. Entonces, y yo quiero señalar algo, Vanessa, yo escribí este libro con la mayor objetividad posible. Invito a leer este libro a las nuevas generaciones, a los sub 45, por llamarlo de alguna manera, que no pudiesen estar todavía tan amarrados a las ideologías del pasado, porque hay gente que tiene ideologías como una religión y tú les puedes decir que se cayó el Vaticano y van a seguir siendo católicos, se cayó el Vaticano de Moscú y siguen siendo comunistas. Y quedó demostrado que eso fue un fracaso, pero siguen siendo comunistas. Entonces, señalo lo siguiente, hoy día hay que entender eso, decir, bueno, en Chile alguien en un momento dijo, vamos a ir por la lucha armada. Es decir, era esperable, porque lo dijeron, que en cualquier momento salieran de las sedes del Partido Socialista a lo largo del país, tipos armados con metralleta y buscando asaltar objetivos que ellos determinaran importantes. Porque lo afirmaron, ellos lo dijeron. Entonces, por ahí comienza el problema. Cuando yo ya no creo en la democracia, empiezo a destruir la democracia. Por otra parte, quisiera señalar que el presidente Allende entregó su gobierno, y que se entienda bien, antes de asumir su gobierno, antes de iniciar su gobierno. Allende, eh, en un afán de ser proclamado como candidato a la Unidad Popular, estaba cuestionado incluso al interior del Partido Socialista, porque ya era el viejo senador de corbata, de terno y corbata, muy elegante, por eso también cambiaba de pinta, y lo digo en el libro, se ponía guayabera cubana para parecer más revolucionario caribeño en un país que no tiene nada de caribeño como es el nuestro. Él entregó su gobierno a los partidos de la Unidad Popular. Quedó establecido que toda decisión importante que debía tomar el gobierno tenía que pasar por el comité político de la Unidad Popular. Eso fue también un disparo al pie o más arriba del pie que se dio Salvador Allende. Hemos hablado ya de las malas decisiones económicas, de las incertidumbres que se generaba con el discurso. Ahora estoy tocando un tema muy complejo que es la anarquía en la toma de decisiones del gobierno, dada eh, por esta ceder mi facultad, porque voy a decir el pueblo de Chile, sumado al camino constitucional existente, le entregó a Salvador Allende, a él y a nadie más, la facultad de tomar las decisiones para conducir los destinos. Jamás tampoco a Salvador Allende se le entregó constitucionalmente la atribución de delegar parcial o totalmente su atribución como gobernante. Todo eso fue sumando para que el país se fuera metiendo cada vez más en un camino sin salida. Porque al final del gobierno de la Unidad Popular, cuando algunos quisieron salvar lo poco que quedaba, porque eso también hay que decirlo, yo creo que no se ciña a la realidad decir salvar el sistema democrático. El año 73 se estaba tratando de salvar lo poco que iba quedando del sistema democrático chileno, que funcionaba
en lo formal, pero en lo de fondo ya no estaba funcionando. Entonces, yo quisiera y quiero que el aporte de mi trabajo sea eso, que creo fervientemente que conociendo todo el proceso, analizándolo, que los chilenos lo analicen. No se trata tampoco aquí de justificar lo que ocurrió después del de septiembre del 73, sino más bien de entender que cuando se toman ciertos caminos, el país es conducido al desastre, porque el desastre pudo haber sido incluso una guerra civil con 500.000 muertos, mínimo. Acá, Vanessa, se pudo haber dado perfectamente un escenario como en la España desde 1936 a 1939, donde incluso llegaron eh, combatientes no españoles a combatir por las causas que peleaban los españoles. Llegaron alemanes, llegaron italianos a sumarse al bando nacional, y llegaron ingleses, estadounidenses, soviéticos, latinoamericanos y otros a sumarse al bando, digamos, republicano. En Chile hubiese ocurrido lo mismo. Yo tuve una conversación muy grata, muy histórica, con Roberto Time, que era el secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad. La tuve en mi proceso de investigación. Esta conversación me pasó un documento también. Y ahí queda muy bien establecido que se podían incorporar a Chile, a la lucha que se iba a dar en Chile, nacionalistas del resto del continente. Como así también se estaban incorporando y seguramente se iban a incorporar marxistas, leninistas del resto del continente. O sea, Chile hubiese sido una catástrofe. Para allá iba caminando el país. Reitero, no quiero justificar con eso lo que ocurrió después del 11 de septiembre del 73. Mi libro termina más o menos a las 10 de la mañana del día 11 de septiembre del 73, porque de ahí hacia adelante se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, cada uno desde su trinchera, desde su perspectiva, pero yo partí con la convicción de que había que escribir desde un punto en el tiempo hasta esa mañana. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Hacia dónde estábamos siendo conducidos? Eso es muy importante que se entienda con el mejor espíritu, eh, con el mejor espíritu de análisis crítico, histórico, para que Chile no vuelva a caer en los mismos errores, porque finalmente se termina en situaciones muy dolorosas. Así es, mi estimado Ulises. Y ahí hay otro mito que sería importante pudiésemos develar acá. ¿Cuál es que fueron los militares los que derrotaron al presidente Allende? Es decir, de repente estos señores que formaban parte del gobierno gracias a Allende, porque Allende los fue metiendo uno a uno, ¿no es cierto? Se le ocurrió que ya no les gustaba Allende, ni les gustaba la onda marxista-leninista, y entonces mejor lo sacamos a este señor y nos quedamos con el poder nosotros. En realidad lo hicieron en un marco probable, mucha gente se pasa estos rollos, ¿no? De que los chilenos estaban felices, vivían en la abundancia, no había niveles de conflictividad social porque avanzábamos hacia esta utopía de la dictadura del proletariado, en que en definitiva ya no iban a haber explotadores, se iba a acabar la propiedad privada y por lo tanto los antagonismos sociales. Entonces, ¿quién finalmente, o cuáles fueron además los roles que jugaron la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y el Senado, los colegios de profesionales? ¿Cómo, cómo, cómo uno podría describir qué es lo que finalmente derivó en esta intervención militar? Y no nos olvidemos de la Alejandrina Cox eh, y su evento, ¿no es cierto?, con el general Prats, cómo estaban los ánimos en esa época en que las señoras de los generales, ¿no es cierto?, presionaban también y se les tiraba maíz a los militares y se les decía gallinas por permitir de que Chile se fuese, ¿no es cierto?, cada vez deteriorando más su situación. Entonces, ¿es un mito o no es un mito esto de que mientras el pueblo apoyaba a Allende con los cordones industriales y todo esto, ¿no es cierto? Fueron los militares aquí los que tomaron motu propio y una decisión y quebraron con todo este camino hacia el socialismo con empanada y vino tinto. Bueno, a ver, el escenario ya lo he descrito. El país estaba en una crisis mayúscula, quizás la más grande de su historia.
las proyecciones eran nefastas. Pongo como un ejemplo más. El año 73, principios de mayo, desarrolló una parte del alto mando del ejército una gira institucional encabezado por su comandante en jefe, general Prat, integrada esa comitiva por el general Oscar Bonilla y por el general César Raúl Benavides, coronel Rigoberto Rubio, que era el secretario general de la comandancia en jefe, y dos oficiales, mayor Zavala, capitán Latorre, que eran de confianza del comandante en jefe de la época. Recorrieron múltiples países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Yugoslavia, Unión Soviética, y la última escala antes de tocar territorio nacional a principios de junio de ese año 1973 fue Buenos Aires. Y en el aeropuerto de Ezeiza se presentó, entre otros, a esta comitiva militar el embajador de Chile en Buenos Aires, Huidobro. Y Huidobro pide hablar con Prats en forma aparte, digamos, privada, y le dice, mire, general, por información que me ha entregado Clodomiro Almeida, que hasta hacía muy poco había sido canciller, en Chile estamos a las puertas de la guerra civil. Así, y usted tiene que ver la forma de ayudar a que esto no ocurra. Se lo pido, casi fue una súplica del embajador chileno en Buenos Aires a el comandante jefe del ejército. Cuando llegan a Santiago, esta comitiva militar los están esperando dos generales, general Orlando Urbina y el comandante en jefe del ejército subrogante y jefe de Estado Mayor titular del ejército, general Augusto Pinochet. Y de acuerdo con la descripción que hace Prat, tenían ambos un semblante bastante lúgubre, que venía a ratificar lo que había escuchado de Huidobro en Buenos Aires, por parte de Prat. El presidente Allende, perdón, Prat se reúne con Allende, se presenta ante Allende a su regreso, como es obvio, y Allende le dice, le ratifica lo que Huidobro le había señalado en Buenos Aires al general. El país estaba al borde del abismo, al borde de la guerra civil. Entonces Carlos Prat le dice, mire presidente, usted aquí tiene que lograr una tregua política donde se le dé amplias garantías a todos los sectores. Esa tregua política, la democracia cristiana la entendía como la conformación de un gabinete, mantener a Allende en la presidencia, pero conformar un gabinete transversal donde hubiesen civiles y militares que le dieran garantías al país. Incluía la tregua política lograr de una vez por todas clarificar las tres áreas de la economía, incluía la tregua política a sugerencia del propio comandante en jefe del ejército, algo que se venía trabajando desde fines del año 72, que era sentarse a negociar con Estados Unidos. Es decir, que la Unidad Popular terminara con su gustito revolucionario de pelearse con los norteamericanos, cuando en diciembre del 72 la Unión Soviética se lo dijo en Moscú Allende, ustedes no nos interesan, porque están muy lejos. Ahí la Unión Soviética le dijo, mira, Estados Unidos dice que ustedes son de su hemisferio, sí, bueno, yo reconozco lo que dice Estados Unidos, ustedes no nos interesan. Cuando Prats, ministro del Interior, a fin del 72 se enteró de eso, le dijo al gobierno, siéntense a negociar con Estados Unidos. Vean cómo arreglan el problema que tienen, porque claramente, geopolíticamente y económicamente, las decisiones de la Unidad Popular estaban afectando los intereses de Estados Unidos. Guste o no guste, pero es la realidad pura. Bien, vuelvo a junio del 73. Allende le dice, mire, presidente general, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Necesito esa tregua política. Pero los partidos de la Unidad Popular a mí ya no me escuchan. Se lo dijo Allende a Carlos Prat. Por favor, hable usted con ellos. Lo que le pide Allende a Prat es, o sea, yo no me imagino hoy día al comandante en jefe del ejército empezando a tener una ronda de reuniones con los partidos políticos gobernantes. O sea, esa cuestión fue ya, pero tocar fondo. Y Carlos Prats, yo quiero ponerme por el lado positivo, aceptó eso, cometiendo un error que él mismo reconoce. Caí en una contradicción total,
lo dice, porque yo me paseaba por todos los cuarteles a lo largo del país hablando de la prescindencia política, de prescindir de la coyuntura política partidista que estamos viviendo. Y yo como comandante en jefe del ejército me vi enfrentado a reuniones con capos de la política, cuando yo no lo era, yo fui un militar toda mi vida, eh, y con eso contradije todo lo dicho a mi gente. Con esa aceptación de parte de Carlos Prat, terminó en definitiva politizándose y transformándose en un cuerpo de debate, de deliberación, el cuerpo de generales del ejército. ¿Por qué? Porque Carlos Prats no se guardaba lo que estaba haciendo. Iba, se sentaba frente al cuerpo de generales del ejército y le decía, estoy en esto. El presidente de la República me pidió esto, estoy haciendo esto. Y evidentemente empezaban a surgir las opiniones de índole política. De acuerdo a lo que señala Carlos Prats, hasta el final, dentro del cuerpo de generales, la opinión era que la peor salida para Chile era la intervención militar. Es decir, no había un convencimiento, una voluntad de parte de los militares para, eh, para tomar el poder. De acuerdo con lo que señala también el general Pinochet, eso se refleja en el año 70, cuando el país estaba definiendo, estaba bajo la disyuntiva de quién iba a ser presidente en octubre del año 70, fines de septiembre, en ese periodo de 50 días entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre. Repito esto para los que no conocen bien la historia, el 4 de septiembre fue la elección presidencial y el 24 de octubre el Congreso tenía que definir quién de los dos, Allende o Alessandri, iba a ser el presidente de la República por los siguientes 6 años. En ese periodo, el general Augusto Pinochet, general de brigada en la época, era comandante en jefe de la sexta división de ejército, le dio una vuelta por la guarnición de Arica, que le pertenecía a su jurisdicción, unos parlamentarios demócratas cristianos lo invitaron a comer, y le dicen, general, ¿qué va a hacer el ejército frente a la disyuntiva que estamos viviendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada, pues hombre. Lo que vive el país es un problema político, y los problemas políticos los resuelven los políticos y no los militares. Entonces no había una voluntad en los militares, por lo menos en los altos mandos, de intervenir, digamos, para tomar el poder como finalmente ocurrió el 11 de septiembre. Quiero señalar, nombrar a tres actores que son importantes. Voy a partir por el que me lo pueden rechazar tajantemente, pero después voy evolucionando hacia el que van a decir, bueno, van a carraspear algunos. El día viernes 10, 9, 8, 7 de septiembre del año 1973, el comandante en jefe de la primera zona naval, vicealmirante José Toribio Merino Castro, almorzó con Salvador Allende, con el presidente Allende en La Moneda, junto al ministro de Defensa del momento, Orlando Ledesma. En la conversación final, de acuerdo a lo que dejó en su testimonio el almirante Merino, se quedaron solos él y el presidente. Y él le señaló al presidente, ponga orden, como sugerencia, él no le estaba dando una orden, como sugerencia, presidente, ponga orden, elimine a los mandos medios que están dañando el país. Esto lo venían diciendo desde mucho tiempo políticos, el propio general Carlos Prats, y Merino se lo vuelve a decir a Allende en La Moneda ese día, viernes 7 de septiembre. Y Allende le dice, mira, si quiere lograr ese objetivo, no tiene que conversar conmigo, tiene que conversar con Teitelboim, Altamirano, Corbalán y nombra un cuarto, o esos tres. Ellos son los que están tomando las decisiones. Yo no mando ya. Merino salió de La Moneda y dijo esto se tiene que terminar, porque el ciudadano al cual constitucionalmente se le entregaron, se le confiaron los destinos de Chile, no está ejerciendo esa atribución que se le entregó. Por otra, evoluciona un poquito hacia un mundo que uno podría decir a un actor un poco más neutral, como fue el general, así lo veo yo, Carlos Prats. En múltiples afirmaciones, Prats dice el presidente ya no mandaba. Los partidos de la Unidad Popular lo tenían
comido. Segundo cruce de información, dos testimonios que se cruzan, que convergen. Y alguien me dirá, bueno, los militares, era una visión que tenían el mundo castrense. Nombro a Fernando Alegría, socialista de toda la vida y amigo de Allende y de Hortensia Bussi de Allende desde la juventud, diplomático, escritor, profesor en universidades de Estados Unidos, de Chile, en Washington, durante el gobierno de la Unidad Popular. Fernando Alegría, en su libro Allende, mi vecino el presidente, señala exactamente lo mismo que Merino y que Prat, que Allende ya no conducía los destinos del país. Por lo tanto, y lo afirmo en el libro, cuando Allende dice la mañana del 11 que va a defender la dignidad del cargo que le entregó el pueblo, bla, 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 uno dice, pero ¿qué va a defender si no lo defendió durante 3 años? Él ya no mandaba en Chile y quizás nunca tuvo total control. Yo creo que nunca tuvo total control, porque, reitero, en enero del 70, él se comprometió, firmó y entregó. El mismo Pablo Neruda, que había sido su contendor en la elección interna del candidato de la Unidad Popular, comunista, estoy hablando del mismo premio Nobel de literatura, de acuerdo al testimonio de Fernando Alegría, se lo dijo en el verano de 1970. Quizás estamos creando el escenario de la anarquía total, Salvador, con esta firma donde le entregaste esta facultad al Comité Político de la Unidad Popular. Entonces había una crisis a agosto, septiembre del 73, una crisis enorme bajo todo punto de vista, político, institucional, social, económico. El país estaba cayendo a pedazos. Justificar lo que vino después. Si hubiese habido una guerra civil, eh, yo creo que lo que estoy diciendo hubiese sido el fundamento para entender por qué tuvimos una guerra civil. Y lo que estoy diciendo ahora es para entender por qué vino el 11 de septiembre y los hechos posteriores. Que los propios militares, y no lo digo en mi obra, lo quise dejar estampado, pero después decidí cerrar en la mañana del mismo 11 de septiembre, pero en la noche uno de los generales que conformaba la naciente Junta Militar dijo, hemos asumido la dolorosa tarea. Busquen los videos, todos los que quieran ratificar lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el sentido de este libro? Entender los procesos que llevan a un país a un escenario de crisis total, y cuando digo crisis total, estoy diciendo de enfrentamiento entre los compatriotas que habitamos un solo territorio. Ulises, muy interesante. Vamos a dejar puesta la portada de tu libro y también vamos a compartir tu correo. De partida yo me inscribo, por lo menos con un par de ejemplares, porque sé que después de esta entrevista mi padre me va a llamar y me va a decir, yo quiero el libro. Así es que, y yo también, me parece que es fundamental hoy Muchas gracias. día entender, tremendo aporte, te felicito, que nosotros podamos ir desmitificando, que se entienda además, porque mi estimado telepensante, lo que en esta breve conversación, por supuesto que uno quisiera extender mucho tiempo, Ulises nos ha mostrado es que además hay un tremendo mito de una base, de una gran hipocresía en estos partidos que levantan el puño izquierdo recordando al compañero Allende, con mucha emoción, cuando en realidad le acerrucharon el piso permanentemente y habría entonces que hacer un análisis de frente a estos mitos que existen de si fue el imperialismo yanqui o si fueron los malos agrícolas, agricultores o los perversos dueños de la propiedad quienes desfondaron el sueño del pueblo. Habría que ver si en realidad los que defundaron entonces, que ahora Ulises nos deja con harta curiosidad ir a leer su libro, ese sueño, comillas, en el caso que por lo menos de ese 36%, no fueron los mismos socialistas y comunistas que estaban acompañando al presidente Allende y que no lo dejaron gobernar. Así es que vamos a ver qué pasa con Boric. Hoy día son tiempos muy interesantes justamente porque el libro Ulises nos permite ir haciendo contrastes con lo que está pasando y tenemos muchas similitudes en los procesos y lo único que yo puedo aportar desde mi experiencia como teórico política y que también va a dar para otra conversación con Ulises a la que quedará invitado porque me imagino que tenemos que juntarnos nuevamente para seguir profundizando en estos temas en este año que va a Por ser supuesto. tan clave para ponerle luz y claridad
Y esto es Sí, algo que yo lo dejo planteado entonces como propuesta. Yo creo que después de todas estas crisis radicales, así como la que vivió Chile en 1973, es muy importante que antes de 10 años se hagan juicios donde se establezcan responsabilidades por parte de personas más o menos neutrales. Nunca se puede hablar de una neutralidad total, pero que exista un poder judicial capaz de entonces enjuiciar con los delitos que estén vigentes, ¿no es cierto? Las figuras penales que estén vigentes como traición a la patria y un largo etcétera, asociación ilícita hoy día, ley de seguridad interior del Estado, a quienes son responsables de este tipo de crisis y de quiebres para que nosotros vayamos entendiendo, pero al mismo tiempo cobrando el costo a quienes arrasan a países enteros, lo que significa que elevan los niveles de dolor de su población a, a puntos extremos y después se lavan las sí, manos y aparecen como que son los amigos del compañero. Este mensaje es muy importante. Ulises, te agradecemos desde Esfera Pública profundamente tu trabajo y tienes el apoyo y aquí yo, una vez que también lo haya leído, quiero invitarte a revisar algunos otros mitos que probablemente vayan a ir apareciendo y emergiendo de la lectura, que no son tan evidentes como estos, a partir de la lectura del perfecto. resumen de tu libro que hice previamente y ahora entonces quedan todos, mi estimado telepensante, invitados a comprar el libro de Ulises a través de su correo. Ya sabe lo importante que es que establezcamos las responsabilidades. El libro es Chile 1973, Historia de una crisis. Muy buena recomendación para que este verano además venga con una posibilidad de enmendar los rumbos en Chile porque no vamos por buen camino, así que para no repetir la historia, mejor conocerla. Ulises, Así es. muchas gracias por esta muy buena entrevista a Esfera Gracias a ti. Un Pública. Un gran abrazo. abrazo para ti también, ¿eh? Que estés muy bien. Tú también. Chao, Ulises.